Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que estén viendo este video. Hoy vamos a hablar sobre el libro El retrato de Dorian Gray. La novela El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde fue publicada por primera vez en 1890. Se trata de la única novela escrita por el autor irlandés, quien tuvo una prolífica obra con dramaturgo y cuentistas. El retrato de Dorian Gray es una novela filosófica que representa la obsesión sobre el poder de la juventud y la belleza. Es, al mismo tiempo, una reflexión sobre la naturaleza del arte y la estética. ¿Quién fue Oscar Wilde? Oscar Wilde nació en Dublín, Irlanda, el 16 de octubre de 1854 y murió en París el 30 de noviembre de 1900. Fue escritor, poeta y dramaturgo. Era hijo de un célebre cirujano irlandés, educado en el Trinity College de Dublín. Ingresa en 1874 al Magdalen College de Oxford, donde logró graduarse con la mayor nota posible. Durante este periodo, llegó a ser una persona bastante conocida por sus excentricidades y pintorescos gustos. Escribió una serie de ensayos que le convirtieron en uno de los máximos representantes del esteticismo, gracias a su gran ironía, al repudio de las convenciones y a su extravagante comportamiento. Pronto se hizo popular en los ambientes mundanos de Londres y París. En 1882 realizó una gran gira de conferencias en la UEA, exponiendo su filosofía estética. Contrajo matrimonio con Constance Lloyd, con quien tuvo 2 hijos. Durante varios años colaboró en publicaciones literarias y editó una revista femenina. En 1980 publica El retrato de Dorian Gray, su única novela, que trajo consigo violentas críticas por ser considerado inmoral. La obra obtuvo una gran repercusión en la literatura europea, llevándolo a la cumbre de su gloria. Su compañía era buscada por los más altos de la sociedad. Es causada de homosexualidad por el marqués Kingsbury y fue condenado a 2 años de prisión. Al escandaloso proceso representó para él la ruina absoluta en todos los aspectos, la pérdida de todo prestigio. Cumplió la condena en Reading, en donde escribió la balada de Reading. Una vez libre, emigró a Francia, donde pasó el resto de su vida. Poco antes de morir en París, se convirtió al catolicismo, fe en la que supuestamente murió. Otras obras que escribió: La balada de la cárcel de Reading en 1898, El fantasma de Canterville, La esfinge sin secreto, El ruiseñor y la rosa, El príncipe feliz, El gigante egoísta, El amigo fiel, El famoso cohete, El joven rey, El cumpleaños de la infanta y El niño estrella. ¿De qué se trata el libro? El libro cuenta, mientras el pintor Basil Hallward retrata a Dorian Gray, la conversación de Lord Henry Watson induce al joven al narcisismo y le abre los ojos ante la brevedad de la juventud. Basil imprime en el lienzo su obsesión y adoración por la belleza de Dorian y lo baña en algas. Inquieto por aquellas ideas, Dorian Gray se entristece al ver el retrato terminado. Abro comillas. «Qué triste resulta», murmuró Dorian Gray, los ojos todavía fijos en el retrato. «Me haré viejo, horrible, espantoso. Pero este cuadro siempre será joven. Nunca dejaré atrás este día de junio. Si fuese al revés, si yo me conservaría siempre joven y el retrato envejeciera, daría cualquier cosa por eso, daría el alma». Poco después, el pintor Basil Hallward envía el retrato a la casa de Dorian.
al sentir que había impuesto demasiada de su alma en él, y que, por lo tanto, era incapaz de destinarlo a una exposición. Dorian Gray se enamora de la joven y bella actriz Sybil Vane. Desde que la conoce, asiste todas las noches al teatro para verla actuar en diferentes obras, todas ellas de Shakespeare. El joven decide invitar a sus amigos, Basil y Lord Henry, al teatro para que la conozcan, pero aquella noche Sybil actúa precisamente en el rol de Julieta, haciendo que la mitad del público, incluyendo a los invitados de Dorian, se retirasen antes de terminar. Dorian visita a Sybil tras bastidores después de la función y le reclama. Sybil le explica que al haber conocido el verdadero amor, no lograba representarlo mediante personas falsos, menos personificados por malos actores. El joven, furioso, le dice que no esa mal actuación había matado su amor y termina la relación de la nada. Ya en su casa, Dorian se detiene a observar con atención su retrato. Al fijar la mirada, nota un cambio casi imperceptible en el canto de la boca. Parecían las marcas de una sonrisa cruel. En la primera vez que sospecha que su deseo podría haberse convertido en realidad, con miedo de las consecuencias, esconde el cuadro. Al día siguiente, Dorian lamenta los sucesos y dice disculparse con Sybil y cumplir su promesa de casamiento. Pero en una vista Lord Henry le comenta que Sybil ha muerto. En realidad, la joven se suicida al beber un vaso de materiales tóxicos, lo que despierta la sed de venganza de su hermano James Vane. Para consolar a Dorian, Lord Henry le presta un libro sobre los pecados del mundo de diferentes épocas. El protagonista era un parisino con temperamento romántico y científico extrañamente combinados, y contenían la historia de su vida, escrita antes que él la hubiera vivido. Dorian tomó el libro como un manual. Entre tanto, los estragos físicos de su estilo de vida y sus acciones, cada vez más viles, eran observados por su retrato, guardado a llevar en el sótano. Hasta los 38 años, Dorian había logrado mantener su inmaculada belleza y juventud, con la cual provocaba a los otros a disfrutar del placer sin consecuencias, arrastrándolos hacia su ruina final. Análisis. El retrato de Dorian Gray representa una tensión entre la moral y el hedonismo, que es la búsqueda de placer en todos los ámbitos de la vida, y el narcisismo. Pero esta no es la única cuestión, ni se presta aisladamente. Las características esteticistas de Oscar Wilde son mostradas en la novela y constituyen la construcción de interpretación del texto. Esta preocupación por la interferencia del arte y la belleza en la vida son una constante en la obra del autor, sumado hasta la victoria. Los personajes del retrato de Dorian Gray. Lady Brandon, señora que introduce Basil Hallward y Dorian Gray por primera vez. Basil Hallward, pintor humilde y religioso de la clase media alta de la época victoriana, amigo de Dorian y autor de su retrato. Lord Henry Wotton, llamado por Dorian el príncipe de la paradoja, es un aristócrata y un hedonista por excelencia. Lord Henry es que le presta el libro sobre los pecados del mundo, que llevará a Dorian Gray a repetir los mismos pasos. Dorian Gray es el nieto del último Lord Kelson. Su madre era Lady Margaret de Veleus, de quien heredó su belleza.
El apodo Príncipe Azul, dado por la actriz y su entonces prometida Sybil Vane antes de morir, sería el que adelantaría su identidad y haría que James Vane lo persiguiera en busca de venganza. Sybil Vane, actriz de 17 años y prima víctima de Dorian. Señora Vane, madre de Sybil y de James Vane. James Vane, marinero hermano de Sybil Vane, muere de un disparo por Sir Geoffrey Clouston en un evento de caza al tratar de esconderse entre los arbustos para matar a Dorian y vengar el nombre de su hermana. Víctor es el mayordomo o ayuda de cámara de Dorian durante los primeros años. Lady Agatha, anfitriona de un encuentro entre Lord Henry y Dorian en el capítulo 3. Lord Fermor, tío de Lord Henry llamado George, le da la información sobre la familia de Dorian. Duquesa Gladys Mountjoy, tiene un marido con más edad, coquetea con Dorian, esposa de Lord Henry, que luego de años se divorciaría de él. Francis es el mayordomo o ayuda de cámara de Dorian que reemplazó a Víctor. Hetty Merchant, muchacha que Dorian rechaza, no por bondad, sino por vanidad. La hipocresía le había llevado a colocarse la máscara de la bondad. Había ensayado la abnegación por curiosidad. Alan Campbell, científico y ex amigo de Dorian, fue quien ayudó a Dorian a deshacerse del cuerpo de Basil Howell, que suicida días después. Contexto: se desarrolla principalmente en Londres a finales del siglo XIX. La casa de Basil, la casa de Dorian, la casa de Henry, la calle del teatro, la casa de los amigos y el cuarto de Dorian. La temática es una novela de terror gótico, ya que el autor narra hechos de horror y miedo. Espacios psicológicos rondan de miedo, terror, vanidad, desesperación, crueldad, placer, infelicidad. Frases que conllevan de que es un libro de terror gótico. Frase 1. El lienzo de Basil Howell contenía el secreto de su vida, narraba su historia. Le había enseñado a amar su propia belleza, le enseñaría también a aborrecer a su propia alma. Segunda frase. Unas pocas semanas de felicidad sin límite, trucadas por un crimen odioso, por una traición, meses de silencio y sufrimiento, y luego un hijo nacido en el dolor. La madre arrebatada por la muerte, el niño abandonado a la sociedad y la tirana. La vida, cielo, santo, ¿qué vida es esa? Has sido de corrupción en corrupción, y ahora has coronado tus hazañas con un asesinato al hacer lo que voy a hacer. Lo que me obligas a hacer no es en tu vida, en lo que estoy pensando. Bueno, señoras y señores, depende de quien esté viendo este video. Esto es lo que más o menos trata el libro El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Muchas gracias.